buenas. Nos encontramos una vez más con un grande del periodismo y del ajedrez, con Leoncho García. Muy buenos días, Leoncho. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Encantado de estar contigo como siempre. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la Expo de Dubái, del pabellón de España y de lo que ha supuesto el ajedrez en la Expo y en el pabellón español. Bueno, básicamente lo que está ocurriendo allí desde el 1 de octubre, digamos físicamente en la Expo Universal de Dubái, pero desde mucho antes por Internet, luego hablaremos de ello, es que España está conectando su imagen como país con la inteligencia a través del ajedrez. Esa decisión se tomó por parte de instancias del gobierno basándose en argumentos de mucho peso. Bueno, circunstancialmente porque además el ajedrez es un nexo entre las culturas árabe y española. Es decir, los árabes traen el ajedrez a la península ibérica, al Andaluz, a finales del siglo VIII. Al principio solo juegan los musulmanes ricos, pero luego se va haciendo más popular y sobre todo más interétnico. Esto es muy importante porque esto se refleja en la principal referencia del ajedrez arábigo, es el famoso libro de Alfonso X el Sabio, escrito en 1283, que además lo último que hice antes de ir a Dubái, en noviembre, fue ir al monasterio del Escorial con un equipo del país. Pronto vamos a publicar un reportaje sobre ello. Y tuve en mis manos el libro de Alfonso X el Sabio y fue emocionante para mí porque es increíble cómo está conservado. Es decir, la calidad de la tinta y del papel son impresionantes, es un tesoro de un valor incalculable. Entonces, en ese libro, Alfonso X, quien además realmente se hizo merecedor del apelativo El Sabio, porque era realmente una persona muy sabia en múltiples campos, él dice, deja el mensaje de que el ajedrez es una magnífica herramienta para la buena convivencia de musulmanes, judíos y cristianos. Eso es. Y esas palabras fueron realmente muy lúcidas, porque 750 años después, casi 40 años después, esa idea sigue siendo válida. La FIDE es una de las federaciones mundiales de deportes con más países afiliados. Con las nuevas incorporaciones debe andar ya cerca de 198 por ahí. Creo que solamente el fútbol, el atletismo y el baloncesto tienen más, ¿no? Eso sería un motivo de unión porque entre las culturas árabe y española, porque el ajedrez moderno, tal como se juega hoy en todo el mundo, nace en España. Supongo que no querrás que entremos aquí en la famosa discusión si es en Valencia o en Salamanca, entre otras cosas porque yo no soy historiador. Quiero decir, yo no tengo una opinión tajante sobre eso, aunque me parece que los argumentos de los historiadores valencianos tienen bastante peso. Pero en fin, básicamente la idea es que a finales del siglo XV, ya sea en Valencia o en Salamanca, se crea el ajedrez moderno con la dama como pieza más potente del tablero, tal vez como homenaje a Isabel la Católica. En cualquier caso, esto dinamiza por completo el juego porque la pieza que ocupaba el lugar de la dama antes se llamaba el alferza y tenía un movimiento muy cortito, una sola casilla en diagonal. Cuando los españoles, bajo el reinado de Felipe II, llevan el ajedrez a América y a buena parte de lo que hoy es la Unión Europea, el juego se hace muy popular porque es mucho más dinámico que el ajedrez arábigo. Por tanto, aunque solo fuera por eso, España ya tiene un motivo de muchísimo peso para ligar su imagen con la inteligencia a través del ajedrez. Pero es que además España es desde 1987, a raíz del enorme éxito del Mundial de Sevilla, el país del mundo que organiza más torneos internacionales cada año. Y desde hace unos 10 o 12 años es también el país que está en la vanguardia del ajedrez educativo, social y terapéutico, como tú mismo has glosado en muchos de tus excelentes programas, ¿no?
Así es, así es, así es. Sí, bueno, seguimos en la vanguardia, también incluso en el tecnológico con Leonardo Torres Quevedo y su ajedrecista, ¿verdad? Su autómata, primer autómata. Sí, no quería hacer mi respuesta anterior demasiado larga, pero vamos, dado que me pones el toro en suerte, creo que un visitante del pabellón de España en la Expo, que es uno de los más visitados, por cierto, ve al entrar, es un panel de 22 metros de largo, donde se resumen los 1500 años de historia del ajedrez. Ahí, por supuesto, queda muy claro que no se sabe muy bien dónde nació el ajedrez, pero pudo ser la India o algún país de lo que hoy sería cercano a la India. Hay otras teorías que dicen que es mucho más anterior todavía en Egipto, en el 3000 antes de Cristo, pero en fin, recogemos eso brevemente y luego ya llegamos al punto en el que los árabes lo traen a España. Por supuesto, el libro de Alfonso X se resalta y luego la creación del ajedrez moderno y luego todo lo que tú dices. Leonardo Torres Quevedo, yo puse mucho interés al elaborar ese panel de que la figura de Torres Quevedo estuviera bien reflejada, porque me parece uno de los muchísimos, por desgracia, ejemplos que podríamos poner de qué mal tratamos en este país a nuestra gente más valiosa, ¿no? Es decir, si Torres Quevedo hubiera sido británico, francés o estadounidense o alemán, prácticamente la mayoría de los ciudadanos de esos países sabrían quién es. Sin embargo, yo diría que el 95% de los españoles no sabe quién fue Torres Quevedo, que aparte de su invento de la máquina que daba el jaque mate de rey y torre contra rey solo, podemos afirmar de manera categórica que Torres Quevedo es uno de los inventores más importantes del mundo en la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, el mando a distancia que utilizamos todos cada día, lo inventó él. Sí. O la tecnología de los globos Zeppelin, a pesar de que llevan el nombre de Zeppelin, en realidad la que funcionó fue la de Torres Quevedo. Sigue funcionando. Exacto. Y bueno, 3 o 4 cosas más. Por ejemplo, el transbordador que transporta a los turistas en las cataratas del Niágara es un invento de Torres Quevedo. Y así sucesivamente, ¿no? Y que sigue funcionando en la actualidad, eso es. Exactamente. Entonces, bueno, reflejamos todo eso en ese panel. Hay algunos vídeos también explicativos y reflejamos lo que es ahora el ajedrez en España, sobre todo el ajedrez educativo, etcétera. Es decir, en este país en el que tenemos, por desgracia, algunos motivos para sentir vergüenza a veces, ¿no? También tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos y, desde luego, que España sea un elemento clave en la historia del ajedrez y que ahora, con argumentos de mucho peso, pueda ligar su imagen con la inteligencia a través del ajedrez, pues me parece que es de lo mejor que podemos hacer, ¿no? Correcto. Siguiendo con esto, estamos hablando, has dicho un poquitín lo que te encuentras en las paredes del pabellón dedicado al ajedrez en la Expo, ¿verdad? El pabellón español. Haznos un poco de guía. Entras al pabellón, ¿qué es lo primero que te encuentras? Pues ese panel de 22 metros. Una cosa muy interesante del pabellón de España. Bueno, espera, si quieres voy a hacer un pequeño preámbulo, Sí. porque yo estoy muy sensibilizado hacia la idea que quiero contar ahora. La Expo, una Expo Universal, cualquier Expo Universal, es un invento maravilloso. Sí. Porque es como si quieres, puedes viajar cada minuto, pero sin moverte prácticamente de la misma superficie, ¿no? Es decir, allí están todos los países del mundo y cada uno de ellos muestra lo mejor que tiene. Si yo tuviera ahora el tiempo y el dinero suficiente, sobre todo el tiempo, lo que haría sería, me iría a la Expo de Dubái, pero no a trabajar como estuve entre 15 y 17 horas diarias, que apenas me dio tiempo a ver apenas pabellones, sino para alojarme en el hotel que está en el centro de la Expo y dedicarme un par de meses a visitar pabellones y a hacer contactos con gente de todo el mundo y a aprender, básicamente aprender, ¿no? Bueno, en ese contexto,
El pabellón de la Expo de España tiene ya una gran ventaja en nada más llegar, porque si tú quieres ver, visitar las cosas interesantes que hay en el interior, o sea, que no se ven nada desde la calle, entonces tu lugar de espera es un atrio muy grande que hay en la entrada, de, no sé, de unos 25 o 30 metros de ancho y de profundidad, pues otro tanto, donde tú estás refugiado del calor, además está refrigerado de manera natural, muy ecológica, y en ese atrio es donde está el panel de 22 metros de largo del ajedrez y otras cosas interesantes sobre qué es España, su historia, cuál es el valor científico aportado por España, ese tipo de cosas. Luego ya si una vez que has hecho la cola y te toca entrar, lo más interesante para mí que hay dentro son dos cosas. Una, de la que yo estoy enamorado, ojalá pueda verlo, si mi esperanza de vida, digamos, es el famoso tren de la empresa Celero, que se llama Hyperloop en inglés, y que va a ir a 1000 kilómetros por hora, algo más de 1000 kilómetros por hora. Es como un tubo, un tren que va dentro de un tubo. O sea que, bueno, imagínate, por ejemplo, ir de Irún a Sevilla en 1 hora, ¿no? Pues en tren. O de San Sebastián a París, pues en 45 minutos, en 50, por ejemplo. Entonces, eso atrae mucho a la gente. Antes de eso hay otra cosa que se llama la dinamo, pero eso, por mucho que yo me esfuerce en describirlo, no voy a conseguirlo. Es decir, la dinamo es una instalación en un vacío, en un espacio de un montón de metros de altura. Es una instalación con un juego de luz y sonido muy, muy bonito, muy atractivo, pero eso hay que verlo, o sea, es imposible de describir. Es eso que parece que hay como un agua, ¿no? Como agua que va circulando, algo que se está moviendo con luces y tal, ¿no? Una especie de escultura moderna. Sí. Y luego, bueno, hay bastantes más cosas, pero vamos, lo que he contado sería, digamos, lo principal. Hay una película también de Vigalondo, bastante interesante, que te lanza el mensaje de que cada ciudadano del mundo puede hacer mucho si se lo propone, y que si todos nos unimos podemos hacer mucho más, en fin, mensajes Eso es. muy positivos, ¿no? Sí, al estilo de lo que decimos nosotros con el concurso que solemos hacer de dibujo, ¿no? En el cual las pequeñas mejoras que puedes hacer en tu forma de actuar diariamente para mejorar el medio ambiente, ¿no? Lo que puedes hacer tú personalmente en tu entorno natural sin necesidad de pensar en grandes cosas. Haz lo tuyo, lo cercano, y cada uno podemos contribuir. No intentes cambiar todo el mundo porque no, pero haz lo tuyo, ¿verdad? Exactamente, eso es. Muy bien. Luego también hay un tablero gigante de ajedrez, ¿verdad? Y mesas para jugar cuando alguien quiere en nuestro pabellón, ¿no? Exacto. Se me ha olvidado decir, efectivamente, que justo frente a ese panel de 22 metros hay 3 mesitas. Te agradezco mucho que me recuerdes esto, porque es una de las cosas que más me reconfortaron cuando llegué allí el 17 de noviembre. Esas 3 mesitas, para que cualquier visitante pueda jugar una partida, están siempre llenas. Y eso me ha sorprendido incluso a mí. O sea, obviamente yo soy muy consciente de que el ajedrez está de moda en el mundo entero por la pandemia y por Gambito de Dama. Y por eso pues tenía una gran confianza en que esta apuesta de España por el ajedrez en su pabellón iba a funcionar bien. Pero es que ha funcionado aún mejor de lo que yo esperaba, porque a cualquier hora del día, desde temprano por la mañana hasta casi medianoche, es muy difícil encontrar alguna de esas 3 mesas vacías. O sea, casi siempre hay gente jugando. Y luego, como tú bien decías, hay un tablero gigante, que es lo primero que ve el visitante, incluso antes de ver el panel, llama mucho la atención. El tablero gigante del suelo, y ahí las piezas blancas son árabes y las negras son cristianas. Claro, muy bien, sí. Haciendo un poquitín alegoría al entendimiento y a la mezcla de culturas, ¿no? Al enriquecimiento mutuo de culturas. ¿Sí? Exacto. Bueno,
En la Expo hay algo que yo no me había percatado mucho y era el seminario de educación, que también ha habido un seminario sobre educación en el pabellón. ¿En qué ha consistido? Bueno, sí, España ha coorganizado una semana de la educación junto con la Expo, o sea, los organizadores DUITES de la Expo. Fue muy interesante desde diversos puntos de vista, pero claro, yo voy a hablar de lo que nos ocupa hoy aquí, ¿no? El ajedrez educativo tuvo su hueco importante en esa semana. Intervenimos Judith Polgar y yo por parte, digamos, del ajedrez, del mundo del ajedrez, pero luego había personalidades muy importantes del mundo de la educación dubaití y de otros países también. Y bueno, gustó mucho, la sala estaba llena y hubo reportajes después en la prensa dubaití. A mí me llevaron al día siguiente al programa estrella de matutino de la televisión dubaití, que tiene muchísima audiencia. Me tuvieron como 20 minutos en directo, me entrevistaron en varias radios, en varios periódicos dubaitíes, y de hecho lo último que hice antes de ir al aeropuerto para volver a España fue reunirme con personas muy influyentes de la educación en Emiratos Árabes Unidos, que estaban muy interesados en cómo se ha desarrollado el ajedrez educativo en España y otros países de habla hispana, y querían pues que les diéramos ideas, etcétera. Y bueno, como a mí no me gusta vender, digamos, globos de colores, no voy a que se pinchen, no voy a darte detalles, pero sí te puedo decir que al nivel a un alto nivel en el gobierno de España se está pensando en esto de una manera seria. Es decir, que Ya es hora. igual que exportamos jamón o aceite de oliva, pues también podemos exportar ajedrez educativo, ¿no? Eso es. Estamos en ello. Y también, bueno, me imagino que luego hablaremos del torneo mundial escolar, así que eso me lo guardo de momento. Sí, bueno, ahí también quería decir que exportar eso y bueno, también algo que también tuvo presencia ahí, ¿no? Con Juan Antonio Montero y Rufino y demás, ¿no? Que es la aplicación GymChess, o sea, el ajedrez social y terapéutico, también podríamos exportarlo y de hecho ya se está haciendo, ¿no? A Alemania, a otros países, ¿no? A Sudamérica, Estados Unidos. Sí, a ver, primero, para no engañar a nadie, en este asunto del que me preguntas, yo soy parte implicada. Aclaro Sí, eso en ningún primer lugar. problema. Soy uno de los fundadores de GymChess, pero me he metido ahí básicamente porque me parece una obligación moral. Es decir, yo llevo pues más de 10 años, como mínimo, predicando que hay estudios científicos muy sólidos y también empieza a haber ya experiencias, pero sobre todo hay estudios muy consistentes que indican que el ajedrez es un magnífico gimnasio de la mente que retrasa el envejecimiento cerebral y, por tanto, las demencias seniles, la peor de las cuales, que es algo horrible, es el Alzheimer, ¿no? Pero aunque no lleguemos tan lejos, dejemos de momento el asunto del Alzheimer. La esperanza de vida no deja de crecer en gran parte del mundo y los expertos dicen, las proyecciones que hacen es que para 2040 España en concreto va a ser probablemente el primer país del mundo en esperanza de vida. Ahora estamos entre los primeros junto con Japón y otros, pero dicen que vamos a ser el primero para 2040. Bueno, eso es una noticia maravillosa, no sé si se debe al aceite de oliva o a cómo nos tomamos la vida o a qué, pero bueno, eso es maravilloso. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuanto más vivamos, más riesgo hay de padecer alguna demencia senil o cualquier otro problema mental. Entonces, igual que nuestros abuelos ya estaban muy concienciados de que hacer algún tipo de ejercicio físico es fundamental para tener una buena salud, hoy, por desgracia, la gran mayoría de la gente ya conoce algún caso de Alzheimer, directo o indirecto, y empieza a mentalizarse de que hacer algún tipo de gimnasia mental es también esencial para llegar a la vejez con una salud, digamos, más que aceptable, ¿no? Entonces, GymChess nace de eso, bueno, de eso y sobre todo del trabajo enorme, exitoso que han hecho
Juan Antonio Montero y su equipo del Magic de Extremadura, durante más de 10 años ya, ellos crearon un programa de rehabilitación cognitiva que se llama ECAM, que básicamente consiste en que te ponen una posición en un tablero mural o en una pantalla de ordenador, te ponen una posición con un X número de piezas, empezando por algo facilito y luego se va aumentando la dificultad. Y tú tienes un tiempo limitado, supongamos 1 minuto, para recordar qué posición, qué piezas estás viendo. Y luego se borran y entonces te empiezan a hacer preguntas. ¿Cuántas piezas había en la columna F? ¿Cuántos alfiles? ¿Cuántos caballos? ¿Cuántas piezas blancas? Etcétera, etcétera. Las preguntas que te pueden hacer son casi ilimitadas. Y eso es una manera de trabajar la atención, la concentración, la memoria y diversas ramificaciones de todo eso, porque hay atención dividida, atención selectiva, atención focal, atención simultánea, etcétera, ¿no? Entonces, Chess es una aplicación que te puedes bajar muy fácilmente y tienes ahí miles de ejercicios donde puedes practicar todo eso. Sí, sí. Bueno, además, uno de lo que más refuerzas es la memoria a corto plazo, que es la que más se deteriora, ¿no? El que nos acordamos todo el mundo de lo de hace 10 años, hace 20 años, pero a veces qué hemos desayunado esta mañana o qué anoche que estuvimos cenando, qué era o qué voy a hacer cuando entras a un sitio, ¿no? Lo más reciente es lo que se pierde. Y este tipo de ejercicios refuerzan mucho la memoria a corto plazo, precisamente porque te hacen trabajar lo que acabas de ver y recordar eso que acabas de ver con una forma estructurada, ¿verdad? Yo creo que el trabajo de Juan Antonio es muy bueno y esta aplicación me parece un buen complemento. Yo os felicito a todos los que trabajáis en este fabuloso proyecto de Jim Chess. Bueno, ahí además de esto también, bueno, hablamos de nuestro pabellón, pero claro, en la propia Expo estaba la final del Mundial con Magnus Carlsen, con Nepo. El resultado ha sido muy rápido. Bueno, no me gustaría pasar de largo sin que nos cuentes algo de ahí, porque claro, ha terminado, todo el mundo decía que iba a ser más ajustado, sin embargo ha terminado con un 7,5, 3,5 a favor de Magnus y con una ventaja y una desmoralización total casi de Nepo, ¿no? Sobre el Mundial de Carlsen, fue muy interesante hacerlo en la Expo de Dubái, porque obviamente eso es un escaparate hacia el mundo entero. Eso sin duda fue una muy buena idea. Es una lástima que, en mi opinión, Nepomniachtchi cometiese un error de planificación estratégica del duelo. Ajá. Es decir, yo creo que no hace falta ser entrenador profesional, yo no lo soy, para saber que tú no debes traicionar tu estilo natural. Los principios, sí. Si tú llevas toda la vida siendo un jugador creativo, de correr riesgos, agresivo, de pronto vas a jugar con Carlsen y te pones a jugar en plan conservador. Claro. No sé, yo eso no he conseguido entenderlo. Me da la impresión, no tengo información de primera mano, son deducciones lógicas que yo hago, pero me da la impresión de que la influencia de Karyakin como uno de los analistas, el principal analista de Nepomniachtchi, fue negativa, fue perjudicial, porque Karyakin sí tiene un estilo conservador. Entonces, claro, él sí consiguió llevar a Carlsen al desempate de partidas rápidas en Nueva York en 2016, pero pretender que Nepomniachtchi juegue como Karyakin así de la noche a la mañana, bueno, y es que no le veo ni pies ni cabeza. Y luego el otro problema de Nepomniachtchi, que se sabe que es su gran problema psicológico desde que era juvenil, es que es muy inestable de carácter. Es decir, cuando está en forma y los resultados la acompañan, es un ciclón. Y ha ganado varios torneos, incluyendo el Candidatos, pues dando una sensación de fortaleza tremenda. Pero cuando pierde una partida, casi, no siempre, pero casi siempre, tiende a hundirse o a jugar mucho peor los días posteriores. Claro, encima perdió esa partida, la sexta maratoniana, la más larga de la historia de los mundiales, durísima, en la que pudo haber pasado cualquiera de los 3 resultados, y bueno, fue particularmente traumático para él y luego se hundió, ¿no? Entonces, la suma de esos dos
problemas, pues hicieron que el duelo al final fuera mucho menos emocionante de lo que podría haber sido, pero bueno, aún así, insisto, el mero hecho de que se jugase en la Expo creo que ya fue un acierto, ¿no? Pues sí, además estuvo Magnus, por lo menos le entrevistaste en nuestro pabellón, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, eso fue, fue una pequeña aventura interesante. Ahí se mezclaron diversas circunstancias. Con Magnus habíamos quedado en que antes de la rueda de prensa conjunta con Nepomniachtchi, a toda la prensa internacional y Dubaití, 2 días antes de la primera partida del duelo, se iba a hacer una foto con todos los participantes en el torneo mundial escolar, en una plaza que hay dentro de la Expo, justo al lado del edificio donde iba a ser la rueda de prensa. Pero Magnus tiene algunas costumbres que no cambia en ningún caso. Una de ellas es que duerme hasta las 12 del mediodía, pase lo que pase. Y entonces, claro, eso hacía que iba a llegar justísimo a la rueda de prensa. Además, el tráfico ese día estaba mal en Dubái y además se olvidó su acreditación en su hotel y tuvo que volver. Con lo cual teníamos a todos los niños esperando y el campeón del mundo no venía. Y claro, cuando al final llegaba tan tarde a la rueda de prensa con periodistas de todo el mundo esperándole que lo llevaron directamente al centro de prensa. Entonces yo me fui al centro de prensa, fui a donde su padre, Henrik, con quien tengo una buena relación, y le dije, Henrik, Magnus está dando una imagen nefasta. Tenemos a 120 niños de 10 países, muchos de ellos grandes prodigios del ajedrez, a los que les ha dejado, en fin, muy mal. Me dice, sí, tiene razón, esto hay que arreglarlo. Entonces, entre los dos, cuando Magnus terminó sus compromisos con la prensa internacional, le explicamos la situación y Magnus, con muy buen grado, vino al pabellón de España donde teníamos a todos los niños esperando y además tuvimos la suerte de que en ese momento Judith Polgar estaba visitando el pabellón de España, con lo cual conseguimos que la foto fuera con los dos a la vez y entonces todo el mundo quedó contentísimo. Los niños, el pabellón de España, Magnus, Judith, todo el mundo quedó contentísimo. Muy bien. Además, luego algunos de ellos hicieron saque de honor, ¿no? Incluso Anand también, ¿no? Sí, sí, bueno, hay otra, sí, un saque de honor y estoy muy, muy orgulloso de haber conseguido 2 cosas que por desgracia han salido poco en la prensa española y no entiendo muy bien por qué. Pero en fin, esa sería... conseguimos en el pabellón español que por primera vez en la historia un equipo emiratí aceptase a un equipo israelí. No me refiero solo al ajedrez, me refiero a cualquier deporte. El único antecedente que yo encontré buscando fue que en marzo de 2020, o 2021, perdón, del año 2021, hubo un encuentro amistoso de rugby, pero este fue un encuentro oficial, es decir, en el torneo mundial escolar. Y además, justo el día de la clausura del torneo mundial escolar, el 30 de noviembre, como aperitivo de la ceremonia de clausura con un montón de autoridades de mucho peso allí, una niña emiratí y un niño israelí jugaron formando pareja, o sea, en equipo, contra un niño emiratí y una niña israelí en una de esas 3 mesas por las que me has preguntado antes. Y esa foto para mí mereció ya todo el esfuerzo que llevábamos haciendo durante... Sí, y todo eso ocurrió, pues eso, en lo que estábamos hablando antes, ¿no? En el torneo mundial escolar, en el cual han participado 293 equipos de 54 países, unos 2.600 jugadores. Es un torneo que ha durado 7 meses, ¿no? El torneo en sí, en la parte online, más la parte final. La parte final que ha sido el 24 al 29 de noviembre, en la cual han estado 12 equipos en 2 grupos, ¿verdad? Total 120 niños, como decías ahora mismo. Ahí es donde ha habido estos saques de honor de campeones del mundo, donde ha habido este acontecimiento histórico que tenía que estar en todos los telediarios y en todos los noticieros,
y sin embargo no ha salido en la prensa. Yo tampoco me lo explico. Y bueno, cuéntanos un poco más de este campeonato del mundo que han ganado, además de forma apabullante, la India, ¿no? El equipo Belamal Nexus o algo así se llama, seguido por los de Perú, el Saco Oliveros, y luego me ha extrañado y me ha sorprendido, a ti a lo mejor no, Mongolia, ¿no? Un país pequeñito con poco más de 3 millones de habitantes, que tenga 2 equipos, el tercero y el cuarto, ellos que además tienen un ajedrez muy particular también, aparte del internacional, con características propias, más parecido al ajedrez antiguo, ¿no? A ese que hablábamos antes de la aparición de la dama, ¿no? A ver, vamos por partes. Una mínima reflexión que no me resisto a hacer sobre el comentario que has hecho de la escasísima repercusión en la prensa española, ¿no? Yo como ciudadano español estoy muy preocupado. Me parece que España es un país enfermo en algunos aspectos. En el aspecto concreto de politizarlo absolutamente todo y de la peor manera posible. Sí. Es decir, en fin, llegando al extremo, hasta niñas violadas se están politizando, lo cual me parece ya el colmo de la aberración, ¿no? Pero en fin, para hablar de temas más agradables, yo no me explico cómo es posible que a cualquier periodista con una cierta sensibilidad lingüística y humana no le parezca una noticia muy interesante, por ejemplo, para cerrar un telediario en televisión española, que haya un mosaico de culturas en el pabellón de España en la Expo de Dubái jugando al ajedrez. Es decir, allí teníamos equipos de, como bien has dicho, de India, Mongolia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, República Checa, Turquía, Perú, Estados Unidos, España. No sé si me falta alguno, pero en fin, supongo con este abanico que acabo de describir queda bastante. Entonces, bueno, no sé, todos ellos, cruces de culturas, religiones, etnias, niños, adolescentes, juntados a través del ajedrez en el pabellón de España. No sé, eso no es un mensaje muy hermoso que estamos lanzando al mundo. Niños bastante y niñas juntos. Exacto, eso también. Bastante más hermoso que buena parte de las noticias que vemos y escuchamos o vemos o leemos cada día en la prensa. En fin. Luego, efectivamente, ahí teníamos en esos 120 niños finalistas, hay algunos que son claros candidatos a ser campeones del mundo absolutos a medio plazo. Por ejemplo, Praggnanandhaa estaba allí, que ahora está jugando el torneo de Baikansei aquí, donde te hablo, o Gukesh, que es un año más joven, me parece, que Praggnanandhaa, y también los focos apuntan hacia él como otra de los futuros posibles campeones. Y luego me hablabas de Mongolia. Bueno, tiene su explicación. Efectivamente llama mucho la atención porque había 2 equipos de Mongolia, de esos 12, ¿no? En lo que antes era la Unión Soviética, las 17 repúblicas que formaban la Unión Soviética y los países, podríamos llamar satélites de la Unión Soviética, y Mongolia exterior, sin duda alguna lo era, en algunos el ajedrez ha perdido muchísima de la popularidad que tenía en tiempos de la Unión Soviética, empezando por la propia Rusia. Pero en otros se conserva bastante. Por ejemplo, en Mongolia, en Uzbekistán, en Kazajistán. Esto es lo que explica, por ejemplo, el fenómeno Abdusattorov, ¿no? Este chico de 17 años que ha sido campeón del mundo de partidas rápidas en Navidades, o que 4 chicas kazajas estuvieran jugando y en puestos, digamos, más destacados el campeonato del mundo de rápidas femenino, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, en Mongolia es uno de esos países donde el ajedrez sigue siendo importante y bien que lo demuestran, clasificando a 2 equipos de 193 participantes, 293 participantes. 293, sí. De 293, 2 de los 10 clasificados por derecho propio para la fase final fueron mongoles. Luego había un español y un emiratí, digamos, por derecho propio, pero los
En la fase por internet fueron 10 y 2 eran mongoles, ¿no? Sí, sí, yo cuando he estado analizando un poco decía, además teniendo un ajedrez un poco específico como tienen que tener algún plan de trabajo que habría que ver cómo lo hacen o qué es lo que hacen para tener ese éxito. Sí, 3 millones de habitantes. Me estás dando una idea porque además Mongolia es un país en el que no he estado, así que voy a ver si encuentro una excusa pronto. Voy a Mongolia e investigo eso. Bueno, y que no se me olvide, sería muy injusto que se me olvidara destacar al Colegio Saco Oliveros de Perú, que es Claro. una institución. Quedaron subcampeones, Sí. perdieron la final con el Belamal Nexus, que has citado, de la India. El Saco Oliveros es la respuesta a la pregunta que muchos de nuestros espectadores se habrán hecho más de una vez. Es decir, pero bueno, ¿por qué Perú produce tantos ajedrecistas brillantes? ¿Es que en Perú el gobierno hace una labor muy especial? No. ¿Es que la federación es maravillosa? No. De hecho, la Federación Peruana, por desgracia, es una de las más conflictivas y que más inestables y que más problemas han causado en los últimos 30 o 40 años. Sin embargo, hay iniciativas aisladas, especialmente la del Colegio Saco Oliveros, donde han salido buena parte de las grandes estrellas peruanas y que sigue trabajando muy bien, gracias sobre todo a un entrenador que se llama Arturo Dante, y que, bueno, ahí está el resultado. Yo no exagero nada, o sea, son subcampeones del torneo mundial. Hombre, también influiría mucho Julio Granda y todo lo que ha sido para Perú una figura como él, ¿no? Que popularizó el ajedrez de una manera, digamos, en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Julio Granda es como el Rafa Nadal de tenis español, pues Julio Granda es lo mismo al ajedrez en Perú también. Pero sin la labor de colegios como el Saco Oliveros, pues no hubieran salido, ¿no? Los demás. Correcto. Luego, una cosa que también he visto aquí era que los niños tenían que tener hasta 16 años, pero claro, se permitía que fueran niños que nacieran en 2004, según recuerdo, ¿no? Con lo cual habrá habido alguno que habrá llegado a la final con 17 años, ¿no? Incluso. Y la explicación de eso es que por la pandemia la Expo, igual que los Juegos Olímpicos, se retrasaron un año. Entonces, claro, nos parecía muy injusto en el pabellón español que los adolescentes, los chicos o chicas que habían logrado clasificarse para la fase final jugando por internet con menos de 16 años, luego cuando pasaran de 16 años no pudieran jugar la final presencial. Hubiera sido una injusticia flagrante, ¿no? Y entonces permitimos que eso fuera posible. Sí, por eso pensaba que sería bueno explicarlo para evitar comentarios. Y luego también el equipo que habéis estado con el torneo mundial estaba tú, estaba Marcelino. ¿Quién estabais ahí? Marcelino Sion, el organizador de las 30 y tantas ediciones del torneo magistral Ciudad de León y de muchas más cosas. También fue el director técnico de la Olimpiada de Ajedrez en Calviá en 2004 y, bueno, muchas más cosas. Él ha sido el director técnico de todo y persona esencial, sin la cual esto no hubiera salido. Javier Pérez Llera es un excelente árbitro, ha sido también el árbitro principal de todo, tanto en la fase por internet como la presencial. Y luego teníamos pues un equipo, todo el equipo técnico de Chess24, que era la plataforma oficial, o sea, digamos el proveedor técnico del torneo, un previo contrato con Acción Cultural Española. Y allí tuvimos el refuerzo también de Patricia Claros, la muy conocida organizadora de diversos torneos abiertos, cuya experiencia nos vino fantásticamente porque además ella tiene muy buenos lazos en Emiratos Árabes Unidos por los clubes más importantes de allí y bueno, llevarla allí también fue una decisión sin duda acertada. Sí, yo anoche ayer conecté con Marcelino y anoche con Patricia, por cierto, que vais a estar juntos en Gibraltar, ¿no? Desde hace ya bastantes años mi tradición de enero es venir primero a Baikansei y de aquí ir corriendo a Gibraltar. Por desgracia, por necesidades comerciales de Gibraltar, etcétera, las fechas siempre coinciden. Yo preferiría
que el torneo de Gibraltar empezase cuando termine el de Vacancy, pero no puede ser, así que me tengo que dividir. Terminar. Vamos a que nos hagas un breve resumen de cómo está el torneo de ajedrez y luego de un poco tu idea de lo que puede ser el torneo de Gibraltar. Bien, en Vacancy estoy en el Mar del Norte, es la edición 84 del Festival de Ajedrez de Vacancy. Con este formato es la 84, ¿eh? Empezó en 1939, la tradición del ajedrez. Por ejemplo, algunos espectadores seguro que relacionan Vacancy con la sopa de guisantes. La sopa de guisantes es una explicación que lleva a 1939 o 40 por lo menos. No, perdón, el primero es 1938. Y la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939. Entonces los jugadores extranjeros que venían a jugar a Vacancy no tenían ninguna seguridad de que en su trayecto de regreso a sus casas fueran a encontrar comida durante el viaje, porque estaban en guerra. Entonces les daban, inmediatamente antes de partir de Vacancy, les daban una sopa de guisantes muy nutritiva y muy saciante, y eso pues, les quitaba el hambre y les daba energía para el viaje largo que les esperaba, ¿no? Entonces eso se sigue sirviendo aquí, pero claro, la pandemia ha puesto en peligro el año pasado y el festival entero, y al final decidieron mantener la tradición, pero solo con los dos torneos más importantes de 14 jugadores cada uno, el de primera fila mundial y el de los challengers, el de los candidatos, digamos, que son básicamente jóvenes jugadores, promesas y tal. O sea que solamente hay 28 jugadores, las medidas extremas anti-COVID, los periodistas, que somos poquísimos, solo podemos entrar media hora al principio en la sala y luego nos tenemos que venir al hotel a trabajar. Los jugadores pasan un test diario, pero el ambiente normal aquí, en cualquier mes de enero, son 1.200 jugadores que llenan todo este pueblo, que en verano es muy bonito, es un pueblo de veraneo, pero en invierno solamente está la fábrica, la acería Tata,
que es la patrocinadora del torneo, y bueno, y los habitantes permanentes del pueblo. Pero aquí se juntan 1.200 ajedrecistas, igual que los moteros en Jerez. Pues esto es lo mismo, ¿no? Imagínate restaurantes, bares llenos de ajedrecistas todo el día, por la mañana, tarde y noche, ¿no? Es un ambiente maravilloso. Por eso yo también he decidido hacer el esfuerzo de venir aquí, aunque el ambiente sea mucho peor de lo normal y mis condiciones de trabajo muchísimo peores, pero creo que también pongo mi granito de arena cumpliendo con la tradición de venir aquí en enero. Sí, no, además la pregunta que te iba a hacer la has contestado, ¿no? Te iba a decir que qué es Tata Steel, ¿no? Es una acería, una empresa de acería. Ojalá otras empresas de esas copien y tomen ejemplo y patrocinen este tipo de eventos, ¿verdad? Bueno, es una manera de compensar a los habitantes de esta comarca por las molestias y la contaminación que causen, claro. Sí, pero bueno, muchos lo hacen y no compensan de ninguna manera más que, en fin, sin comentarios. Entonces me dices, ¿quién va primero? ¿Me has dicho que Magnus Carlsen va primero o quién va primero en el torneo este? No. Carlsen está sufriendo bastante. Lleva de 5 rondas, lleva una victoria, eso sí, muy brillante sobre Giri en la segunda ronda, pero los otros 4 han sido empates. Y entonces, bueno, están por delante de él está Vidit, el jugador indio, está Mamediarov también, y hay otro más, hablo de memoria, Vidit, Mamediarov y Rapport. O sea, sí, Rapport, que ganó ayer a Van Forest, una partida que voy a publicar hoy en mi columna del País. Y Carlsen va al cuarto, empatado con Yesipenko a medio punto de los líderes. ¿Por quién apostarías? A ver, siempre por Carlsen, claro, porque es que, bueno, de momento no hay quien le tosa, es decir, hay una clara diferencia entre él y los demás ahora mismo. Lo que pasa es que el problema con Carlsen ya sabemos cuál es, siempre, es la motivación. Él se ha puesto una motivación, pero es un listón altísimo. Él ha anunciado que quiere rebasar los 2.900 puntos Elo. Sí, te iba a preguntar eso, sí. Para aquellos que nos escuchen que no entiendan, digamos, de tecnicismos de ajedrez, si les gusta el atletismo, esto es como saltar más de 9 metros en salto de longitud. No lo ha conseguido nadie todavía y no está claro cuánto se tardará en conseguirlo. Yo diría incluso que llegar a 2.900 igual es llegar a 9 metros y medio en longitud. O sea, es todavía más complicado, ¿no? Entonces, bueno, si alguien lo puede hacer es Carlsen. Pero claro, ¿qué ocurre? Que para acercarse a 2.900 tendría que ganar prácticamente todo lo que juegue y con margen. Ahora la gran pregunta es, lleva 5 rondas, solo ha ganado una partida, ha perdido ya 4 o 5 puntos de Elo en estos días. ¿Se va a motivar para dar un arreón y en las 9 rondas que faltan hacer una gran actuación, o estará ya tan desmotivado que se tomará este torneo como, digamos, una faena de aliño de que acabe cuanto antes? Bueno, ahí su padre Henry, que es la persona ideal, ¿no? para motivarlo de algún modo. Su psicólogo particular, ¿no? ¿Sabes, José Manuel? Una vez me confesó su padre qué frase le dijo a Magnus que fue más eficaz, ¿no? En ese contexto. Le dijo, mira, Magnus, ya sabemos que por encima del número 1 no hay nada, pero ten en cuenta que por debajo hace mucho frío. Como decía aquel, ¿no? El segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Bueno, y luego vamos a Gibraltar. A mí el torneo de Gibraltar que vais a estar vosotros me ha sorprendido muy gratamente cuando he visto un poco que son 10 hombres, 10 mujeres, 10 rondas, unas 100 partidas, sistema muy interesante en el cual hay 10 mujeres y 10 hombres grandes maestros con un nivel de Elo similar, con una edad similar, en el cual una de las preguntas, ¿juegan mejor los hombres que las mujeres? Puede tener una respuesta quizás. Sí, a ver, a mí el concepto me gusta mucho. Brian Callahan, que es el dueño del Hotel La Caleta de Gibraltar y el
el autor de este concepto del torneo de Gibraltar desde hace 14 años, si no recuerdo mal, o más, le llamaba mucho la atención porque él se acercó al ajedrez por inquietud intelectual, pero él no es ajedrecista. Entonces le llamó desde el principio mucho la atención la inmensa diferencia que había entre hombres y mujeres en un deporte donde la fuerza física no vale para nada. Entonces decidió que en su torneo él iba a incentivar al máximo la participación de las mejores jugadoras del mundo, pagándolas muy bien, es decir, los premios para las mujeres son muy altos, cuidándolas muy bien, van en condiciones similares a las de las grandes estrellas masculinas, y bueno, tratándolas muy bien en general, ¿no? Y eso fue desde el principio, pero luego, ya yendo al terreno de la ciencia, los números indican que las mujeres, las mejores jugadoras del mundo en Gibraltar, rinden por encima de su rendimiento normal en otros torneos. Es decir, cabe deducir que no solamente las buenas condiciones, sino el hecho de jugar el torneo abierto más fuerte del mundo, junto con el de la isla de Man en el Reino Unido, las estimula de tal modo que juegan mejor, lo cual es muy interesante, ¿no? Como hipótesis de partida. Entonces, ¿qué ocurre? La pandemia, como en todas partes, ha hecho un enorme daño económico a Gibraltar, especialmente en términos de turismo, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, este año no tienen dinero para hacer el típico torneo abierto más importante del mundo. ¿Qué podían hacer? Pues se les ha ocurrido esta idea de 10 hombres contra 10 mujeres. Todos los días los 10 hombres se enfrentan a 10 mujeres y vamos a medir cuál es el resultado para tener otro dato más en este debate tan interesante, ¿no? Sí, además, bueno, ayer anoche comuniqué con el gran maestro Bellón. Su mujer, Pia Cranley, va a ser la capitana del equipo femenino. Sí. Y Sabino Brunello, que no lo conozco, no sé quién es, el capitán del equipo masculino. ¿Quién es este? Bueno, Pia, ya dinos unas pinceladas de quién es Pia y de Sabino Brunello. Bueno, para hablar de Pia, si no fuera porque me saldría del plano de la cámara, me pondría de pie. Eso es. Yo también. Pia es una de las grandes damas de la historia del ajedrez femenino. Sí. Es decir, si no recuerdo mal, tiene 50 y... pero lo voy a mirar mientras hablo, porque no quiero equivocarme. Woman. Lleva, creo que desde los 16 o 17 años en la élite, y ahora tiene 50 y tantos. Ahora, mientras hablo contigo, voy a intentar sacar el dato concreto. Entonces, bueno, es casi biológicamente es un caso realmente digno de estudio, porque ya sabemos que en el ajedrez, a partir de los 35-40 años, el rendimiento baja mucho. Y bueno, 58 años tiene. Entonces, a los 58 años es la 27ª del mundo, lo cual es increíble. O sea, es un caso que para encontrar un parangón en nombres, pues habría que referirse a Cosnoy, por supuesto, que hasta los 70 y tantos tuvo resultados magníficos, y a los 80 también, o Smyslov, que también tenía muchos cuando se enfrentó a Kasparov en un torneo de candidatos. Pero fíjate qué pocas excepciones estoy haciendo, ¿no? Sí. Compararlas con Pia. De Brunello sé menos, porque claro, para que este experimento que estoy relatando tenga algún sentido, claro, no puedes traer a los mejores jugadores del mundo a jugar todos los días contra estas jugadoras, porque entonces el desfase sería demasiado grande para que científicamente fuera interesante, ¿no? Entonces son jugadores de 2.500 y pico, que son, digamos, un listón interesante para estas mujeres, y Brunello tiene 2.503,
y es un gran maestro italiano del que la mayoría de los aficionados pues no sabemos mucho. En fin, es un gran maestro de 2.500 y pico, que es lo que se necesita para que este experimento pues sea consistente, ¿no? Sí, yo supongo que es un poco como si fuera en boxeo poner a gente del mismo peso, ¿no? Pesos pluma, pesos gallo, porque si no, no habría... Claro, si pones un peso pesado, yo creo que esto sería un poco la comparación, un poco, ¿no? De por qué se ponen el mismo elo. El elo vendría a ser un poco como el peso en el boxeo, ¿no? Digamos. Sí, por ejemplo, también juega Leandro Crisa, el gran maestro argentino, que tiene 2.531, o el australiano Bobby Chen, que tiene 2.550. Este tipo de perfil es el que se ha buscado, ¿no? Sí. Luego, además, luego entrevistaremos también, después de Gibraltar, a Juan Manuel Bellón, a su marido de Pía, que veo que también su hija también hace sus pinitos en el mundo este del ajedrez, ¿no? Juega e incluso tiene un canal de YouTube, o varios canales de YouTube y demás, ¿no? Sí. Un pronóstico para este encuentro. ¿Para Gibraltar? Sí. Bueno, yo siempre he sido un firme defensor de que la razón por la que solo hay una mujer entre los 100 mejores del mundo es básicamente la educación del entorno, es decir, que el machismo sigue presidiendo la educación en la gran mayoría de los países del mundo. O sea que, en consecuencia, creo que las mujeres van a seguir subiendo, van a seguir mejorando su valor deportivo en ajedrez constantemente, y por tanto creo que van a conseguir un buen resultado en Gibraltar. Sí, no te atreves a pronosticar quién puede ganar. No, porque es la primera vez, sería casi jugar a la lotería, es decir, es la primera vez que se hace una cosa así que yo recuerde. Las mujeres, por lo que veo, hay alguna con más de 2.500, pero la mayoría están entre 2.400 y 2.500, con lo cual en principio el duelo es parejo. Yo creo que las mujeres van a jugar más motivadas y, por tanto, si me pones entre la espada y la pared, pues diré que ganarán las mujeres, pero seguramente no por mucho, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que esto tendrá suficiente reflejo en la prensa española? Bueno, yo voy a intentar... Y en la prensa internacional, vamos. Yo trabajo para el periódico del mundo con más contenido de ajedrez, y también es al mismo tiempo el periódico más importante del mundo en habla hispana. Así que, por mi parte, desde luego garantizo que voy a escribir ampliamente sobre ello y también analizaré partidas, etcétera. Muy bien, pues nada, yo solamente tengo palabras de agradecimiento a ti por tu trabajo, por tu labor, por todo lo que estás haciendo de promocionar nuestro ajedrez, nuestra cultura. Y nada, que tengas mucha suerte, que ahí Magnus Carlsen haga un arreón, a ver si llega algún día a esos 2.900, y que Gibraltar sea el éxito que todos deseamos. Y bueno, espero tus crónicas con mucha inquietud. Y bueno, y las fotos de Patricia, que nos mandará también, supongo, y todo lo demás. Muchísimas gracias, Loncho. Me voy corriendo a la sala de juego, que ya va a empezar la sexta ronda. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Te felicito también por ese trabajo que hacéis en Spotchess, tanto en internet como en las exposiciones y en los demás trabajos, que es realmente muy, muy encomiable. Ojalá hubiera mucha gente como vosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, adiós.